La última plaga tuvo lugar a medianoche, tras la ceremonia que Moisés había ordenado realizar a los israelíes y que acabaría siendo conocida como Cena de Pascua. Mientras los israelitas celebraban el ritual de Pascua, los egipcios dormían. Y fue entonces cuando sucedió. Todos los primogénitos egipcios murieron. Todas las casas se vieron afectadas. Nadie ha sido capaz de ofrecer una explicación científica plausible para la muerte de los primogénitos hasta ahora. Según nuestra teoría, en este punto de la serie de acontecimientos que había comenzado 6 meses antes, la fuga de gas que había desencadenado la serie de plagas que se habían sucedido por fin entró en erupción. El dióxido de carbono debió de filtrarse a la superficie y, dado que es más pesado que el aire, mataría a los animales y a la gente que dormía antes de disiparse y volverse inocuo en la atmósfera. En caso de que les parezca una mera conjetura, tengan esto en cuenta. Así es como sucedió exactamente en 1986 en el lago Nyos de Camerún. La fatídica noche del 21 de agosto, los habitantes del lago Nyos se acostaron. No podían imaginarse que el dióxido de carbono, que había teñido el lago de rojo sangre, estaba alcanzando su punto crítico. Mientras los moradores de Nyos dormían, la capa superficial del lago contenía el dióxido de carbono como el tapón de una botella de gaseosa. Pero entonces, la tierra tembló y tuvo lugar un corrimiento de tierras que arrojó rocas al agua, perturbando la presión superficial y liberando el gas. El gas subió a la superficie y, como un monstruo extraterrestre, emergió del agua. Al formarse gotas en el gas, pasó de ser invisible a convertirse en una bruma visible. A continuación, la niebla se desplazó sobre el agua y sobre la tierra, asfixiando a todos a su paso. Y tan repentinamente como apareció, desapareció, disolviéndose ya inofensiva en la atmósfera. Al día siguiente, cuando despertaron quienes habían dormido en cotas más altas, encontraron a unas 1.800 personas muertas. Cientos de cabezas de ganado y animales pequeños también perecieron. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Allí estaba sentada entre los muertos. En casa de algunos de ellos, fuera había animales tendidos por todas partes, vacas, perros, de todo. En mi familia éramos 56, pero 53 murieron. Tras la muerte de los primogénitos, el faraón acabó por transigir, permitiendo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Según la Biblia, lo que hizo rendirse al faraón fue lo selectivo de las muertes, el hecho de que solo fallecieran los primogénitos. Esta selectividad fue lo que le demostró que había sido obra del propio Dios. ¿Qué razón podemos dar a esto? Pues los primogénitos egipcios gozaban de una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, de las propiedades, de los títulos y mucho más. Dormían en camas egipcias, pegadas al suelo, mientras que sus hermanos y hermanas dormían en las azoteas, los cobertizos y las carretas. Los israelitas, sentados mientras celebraban su primera cena de Pascua, no se enteraron de nada. Mientras que el gas que se desplazaba a escasa altura asfixiaba a los varones privilegiados de Egipto que dormían en sus camas. Esta conclusión está respaldada por la arqueología. En Avaris, el profesor Manfred Wittek ha encontrado tumbas colectivas datadas antes y después de las fechas que proponemos para el Éxodo. Las tumbas más tempranas son clásicos ejemplos de antiguas epidemias que mataban a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, en la fosa común de la época del Éxodo, solo ha hallado varones. Aquí pueden ver huesos de enterramientos de comienzos de la 18ª dinastía.
Todas las víctimas son varones. Por el tamaño de las sepulturas y el número de individuos que hay en ellas, creemos que la gente murió en una sucesión rápida y los fueron arrojando a la fosa, algunos boca abajo, otros de costado. Algunos enterramientos solo se encontraban a 20 centímetros de profundidad y apenas estaban cubiertos por un poco de tierra. La Biblia dice que el hijo del faraón también murió durante la plaga que acabó con los primogénitos. Dado que propugnamos que Ahmosis es el faraón del Éxodo, deberíamos poder probar que el hijo de Ahmosis murió joven. Buscando en el Museo del Cairo, dimos con el hijo de Ahmosis. El príncipe había muerto prematuramente. Tan solo tenía 12 años. Por primera vez en la historia, podemos poner un rostro y un nombre a una víctima de las plagas bíblicas. Parece que la Biblia, la geología y la arqueología narran la misma historia. Pero los escépticos, quienes prefieren considerar el Éxodo un mito, quizás se resistan a aceptar que realmente tuvo lugar, ya que eso implicaría que Dios, en efecto, existe. Los creyentes, en cambio, quizá piensen que una explicación científica del relato bíblico descarta la intervención de Dios. Pero en el libro del Éxodo, Dios no deja en suspenso la naturaleza, la manipula. En otras palabras, según la Biblia, deberíamos ser capaces de comprender los hechos científicos que subyacen en los portentos. Y el mayor portento de todos fue la separación de las aguas del mar. Tras la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón permitió marcharse a los israelíes. Pero luego se arrepintió y fue tras ellos, hallándolos acorralados a orillas del mar. El texto hebreo llama a este mar Yam Suf. Y fue aquí donde sucedió el milagro. El mar se abrió. Los israelitas lo cruzaron y se pusieron a salvo. Y cuando las aguas volvieron, se tragaron a todo el ejército egipcio, volcando los carros y ahogando a los caballos y los soldados. Durante años, los exploradores han buscado pruebas del prodigio de la separación del mar. Han organizado expediciones arqueológicas subacuáticas en busca de antiguos carros, espadas y cualquier prueba de la existencia de un ejército egipcio ahogado. Según una teoría, una vasta plataforma sumergida del Mar Rojo pudo estar expuesta brevemente durante una fuerte tormenta, brindando así a los israelíes un puente por el que cruzar. Sin embargo, la búsqueda siempre ha sido infructuosa. ¿Quién se iba a imaginar que en lugar de sumergirnos, debíamos ir en coche? Y eso es porque Yam Suf, como se llama en hebreo el lugar por el que Moisés separó las aguas, durante años se ha traducido mal, como Mar Rojo, cuando en realidad la traducción correcta es Mar de los Juncos. Y los juncos crecen en agua dulce, no en aguas salobres, y en los lagos, no en los océanos.
Deberíamos haber buscado un lago. Pero ¿a qué lago se refiere la Biblia al decir que se abrieron las aguas del mar de los juncos? Sirviéndonos de nuestra datación del Éxodo, recurrimos a un antiguo artefacto que señala la ubicación exacta de Yam Suf. También nos facilita la primera prueba arqueológica de la separación de las aguas. En un monumento granítico hallamos una inscripción jeroglífica que narra todo el Éxodo desde el punto de vista del faraón. La Biblia llama rey a Moisés. En este epigrama, Moisés recibe el apelativo de príncipe del desierto. La Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios. La lápida, los malvados. Y entonces, la inscripción de granito corrobora el milagro de la separación del mar. La comprensión del símbolo está al alcance de cualquiera. 3 olas y 2 cuchillos, el mar separado. Los 3 signos que representan el agua, uno sobre otro, suelen aplicarse a diversas masas acuáticas. Pueden designar el Nilo, pueden designar una marisma, pueden designar el mar. Pero lo que no es tan común es que el término se combine con esos 2 cuchillos. El hecho de que aparezcan los 2 cuchillos asociados con él podría sugerir que esta agua está cortada, que esta agua está dividida. Podría tratarse de una alusión a las aguas del Mar Rojo o del Mar de los Juncos que se abren en el capítulo 14 del Éxodo. A fin de examinar mejor el texto, sacamos un calco del jeroglífico y resulta que el relato egipcio no solo menciona la partición del mar, también menciona el punto exacto donde el mar se abrió. El lugar se llama Pi Haroti y actualmente los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite localizar Yam Suf, el lugar donde, según la Biblia, el mar se separó y los israelíes se pusieron a salvo cruzándolo, y el curso de la historia humana cambió para siempre. Se trata de un antiguo lago que pervivió hasta mediado el siglo XIX. Al construirse el canal de Suez, este antiguo lago acabó pereciendo. Al cabo de un minucioso estudio de esta zona, el profesor Manfred Bittak propuso que los egipcios conocían este lago con el nombre de Patufi, el pantano, la marisma. Y la palabra tuf, juncos en egipcio, se corresponde con el término hebreo suf. Por lo tanto, sugirió que Yam Suf era una denominación derivada de esta masa de agua. Actualmente se llama Lago El Bala. Bajo la siempre vigilante mirada de las autoridades egipcias, viajamos al lago El Balaj, el lugar exacto donde creemos que tuvo lugar uno de los mayores portentos de la Biblia. El lecho salino y los juncos atestiguan que, en tiempos, las aguas salobres del Mediterráneo y las aguas dulces del lago El Balaj confluían aquí. Detrás de mí se encuentra lo que queda del lago El Balaj. Pueden ver las marismas salinas, pueden ver los juncos. Toda esta zona estuvo ocupada por un gran lago, o mar. Pero debido al canal de Suez, hoy se puede caminar o viajar en coche por el mar de los juncos. Uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente hoy en día es que saca un mapa y trata de situar los lugares de los que habla la Biblia. Pero no se puede usar un mapa moderno. Hay que utilizar un mapa 3000 años más antiguo. Y esto lo estamos solucionando por medio de imágenes captadas desde un satélite en las que se puede ver las depresiones de los antiguos lagos. De modo que ya podemos comenzar a determinar cómo era el norte del delta del Nilo hace 3500 años.
Identificar la situación precisa de Yam Suf significa que, por fin, podremos explicar el milagro de la separación del mar. Esta foto tomada desde un satélite demuestra claramente que el lago El Balaj se encuentra cerca del borde del delta del Nilo, donde el cieno se acumula y se desploma de cuando en cuando. Cuando el faraón perseguía a los israelíes hasta las orillas del lago El Balaj, la fortísima actividad sísmica que había provocado las 10 plagas y la erupción de Santorini ahora haría que el delta comenzase a deslizarse hacia el Mediterráneo oriental. Y al desplazarse varios millones de toneladas de tierra, el borde de la plataforma continental africana, ahora libre de su carga, debió de elevarse entre 1 metro y 1,5 metros. En otras palabras, el mar se abrió. El agua debió de precipitarse desde las tierras más altas hasta los bajíos y se formaron charcas y pozas, emergiendo una tierra seca por la que pasaron los israelitas. En aquellos momentos, la continuación de la actividad sísmica u otro hundimiento del delta provocaría un gran tsunami que rompería contra la costa. Tenemos constancia de estos maremotos en Turquía, donde erosionaron la costa, creando unos canales que se adentran hasta 50 kilómetros en tierra firme. Y para hacer eso con una costa, las olas debieron de alcanzar la mitad de la altura del Empire State Building, más de 200 metros. Y esa es precisamente la descripción que nos da la Biblia. Con que el tsunami se hubiera adentrado solamente 12 kilómetros en tierra firme, habría alcanzado el lago El Balaj y engullido el ejército egipcio. Para entonces, según la Biblia, los israelíes ya se encontrarían fuera del alcance de las olas. Resulta que algunos de quienes siguieron a Moisés a través del mar abierto y después hasta el monte Sinaí, no lo acompañaron hasta la tierra prometida. Embarcaron y emprendieron un desconocido éxodo hacia Grecia. ¿Cómo es que nadie ha reparado en ello? Porque a nadie se le ha ocurrido ir a Grecia en busca de pruebas de algo acaecido en Egipto. De hecho, hasta hace bien poco, apenas si había evidencias arqueológicas de contactos entre la civilización minoica de la antigua Grecia y Egipto en tiempos de Moisés. Todo eso cambió gracias a 2 grandes hallazgos. El primero tuvo lugar en 1972, cuando excavando bajo las cenizas de Santorini, los arqueólogos realizaron un asombroso descubrimiento que relaciona esta región del mundo con el Éxodo. Hallaron unas insólitas pinturas murales de estilo minoico. Lo increíble es que en ellas aparece un mapa que traza el itinerario de un antiguo viaje entre Egipto y Grecia. La escena en su conjunto puede considerarse el primer mapa, el mapa más antiguo del mundo. El mapa es impresionante. Los colores conservan la viveza de hace 3.500 años. Representa un épico crucero, de Egipto a Santorini. El viaje incluye una terrible tempestad en el mar. Retrocediendo aún más, vemos que los antiguos marinos dejaron atrás la fauna y las palmeras del delta del Nilo. A continuación, el trayecto sigue río arriba y finaliza en una ciudad mágica, situada en una especie de isla fluvial. La misteriosa ciudad está rodeada por unas altas murallas y en ella hay edificios de varias plantas, elegantes damas que se asoman desde las azoteas y un próspero puerto. En aquella época, en Egipto solo había un puerto que encaje con la ciudad del mapa: la fabulosa Avaris. Hasta finales del siglo XX,
no se hallaron pruebas arqueológicas de contactos entre Avaris y los minoicos de Santorini. Pero entonces, en 1992, se descubrieron en Avaris unas pinturas minoicas perfectamente conservadas, que demostraron que, en tiempos bíblicos, la urbe no solo estaba poblada por israelitas, sino también por gentes procedentes de la antigua Grecia. La mayoría de la gente no se da cuenta de que no solo hubo contactos entre el mundo minoico y los egipcios, sino que además fue una relación muy intensa. Contactos en el comercio, transmisión de ideas. Los egipcios consideraban a los minoicos la única civilización verdaderamente civilizada, aparte de la suya. No tenían una presencia militar en Egipto, en realidad su presencia era comercial. De modo que ya sabemos que existía un contacto íntimo entre Grecia y Egipto en tiempos del Éxodo. Por lo tanto, es perfectamente razonable suponer que algunos seguidores de Moisés procedían de la zona de la antigua Grecia. Y es bastante posible que algunos de ellos regresaran a Grecia tras el Éxodo. La Biblia dice que Moisés y los suyos salieron de Egipto con grandes cantidades de espadas y oro egipcio. 3.500 años después de los hechos, ¿habrá alguna posibilidad de encontrar espadas israelitas y tesoros de oro egipcio en Grecia? Esto es Micenas, situada a 50 kilómetros de la Grecia continental. En 1876, el famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, efectuó en Micenas un hallazgo que conmovió al mundo. Dio con tumbas de 3.500 años de antigüedad. Los sepulcros son asombrosos. Cuentan con largos pozos que desembocan en cámaras abovedadas. Se construyeron al pie de una montaña, de silueta piramidal. Lo sorprendente es que en su interior encontró un tesoro, consistente en espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, el personaje homérico que suscitó una guerra contra Troya a causa de la hermosa Helena. Pero los especialistas pronto descubrieron que las personas inhumadas en los sepulcros habían vivido unos 300 años antes de Agamenón. Vivieron en torno al año 1500, antes de nuestra era. ¿Es posible que aquí yacieran algunos de los seguidores de Moisés? La respuesta se halla en las lápidas, que hoy sabemos que se colocaron sobre las cámaras funerarias. El significado de las imágenes de las losas jamás se ha descifrado. Hasta ahora. Si preguntas a los estudiosos, ¿qué es esto?, te dicen, bueno, parece una cacería, pero no hay ningún animal. Parece una batalla, pero no hay gente luchando. Observémosla y veremos de qué dan fe en realidad las losas sepulcrales de Micenas, si las contemplamos con sencillez y sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi me entran ganas de susurrar. Es una especie de secreto, ya que nadie se da cuenta de que se trata de una película de 3.500 años de antigüedad, por así decirlo. Son 3 fotogramas de la separación del mar, y no lo saben. No lo saben. Pero fíjense, está clarísimo. En el primer fotograma se ven olas arriba y olas abajo. Están viendo literalmente la división del mar. Y este hombre va en un carro, persiguiendo a Moisés, que lleva un báculo. Este es el primer fotograma. Y aquí tienen el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que ocurre aquí. Todo el mundo cree que el hombre del cayado es el derrotado, pero en realidad se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se está encarando con su enemigo. Se encuentra en un terreno más alto. Y este otro hombre está en un nivel más bajo.
Y miren, se aproximan unos muros de agua. Y en el tercer fotograma, que se encuentra en otro museo, aún más oculto, verán a este hombre volteado, que el agua lo está sumergiendo, que los caballos están derribados. Y así finaliza la historia. ¿Pero qué dicen los expertos? En cuanto a este ejemplo, tenemos dos opciones principales. O se trata de un guerrero en una escena bélica y él es el enemigo y persigue a su enemigo que trata de escapar con la espada en la mano. Y la segunda alternativa podría ser una carrera de carros. Este hombre se trata de una especie de Juegos Olímpicos antiguos. Este hombre es un juez y este otro está compitiendo. Él empuña una espada también. Y él empuña una espada. No tiene mucha pinta de espada. A mí me parece más bien un báculo. Sí. En este caso, es una representación abstracta. No es una imagen naturalista con que no podemos decir gran cosa. Para comprender lo que está ocurriendo aquí, lo único que hay que hacer es tomar esta imagen tridimensional que se ha reducido a una sola dimensión y darle volumen, darle volumen. Y lo que obtenemos es la historia bíblica. Al poner en relación las tres estelas, lo que vemos exactamente como lo narra el libro del Éxodo es un auriga egipcio persiguiendo a Moisés por la separación del mar. Entonces, Moisés se vuelve y se encara con su perseguidor. Unos muros de agua se alzan y se precipitan sobre los egipcios. Finalmente, el auriga, el carro y los caballos quedan sumergidos. Aquí tenemos, grabado literalmente en piedra, un relato visual de una historia bíblica que se remonta a los mismísimos tiempos de Moisés y el Éxodo. La actividad sísmica que posibilitó a los israelitas cruzar el mar habría provocado que el gas y el petróleo que abundan en esta zona se incendiaran. Lo que Moisés y los suyos debieron de ver, tal y como dice la Biblia, es una columna de humo de día y una columna de fuego de noche, que los guiaba hacia el desierto. De modo que si hemos interpretado correctamente los indicios y no erramos acerca del lugar donde el mar se abrió, ya empiezan a cobrar sentido las distancias que nos proporciona la Biblia. Tal vez podamos incluso localizar el legendario monte Sinaí, donde, según las Escrituras, Dios se manifestó ante Moisés. Muchos arguirán que identificar el monte Sinaí equivaldría a corroborar el relato bíblico. Durante miles de años, los aventureros han tratado de dar con la esquiva montaña y siempre han acabado en un lugar erróneo. El monte Sinaí más conocido alberga un monasterio cristiano del siglo III. Se trata de una elevada montaña situada al sur de la península del Sinaí. Y aquí es a donde acuden en masa los turistas. El lugar solo tiene un problema. No reúne un solo criterio bíblico. Queda muy a trasmano de las principales rutas que atraviesan la península. No está nada cerca de Israel, a donde se dirigían los israelitas. No existe un solo llano donde pudieran acampar cientos de miles de israelitas. Y dado que el terreno es granítico, apenas si hay vegetación para alimentar a los rebaños, ni agua para las personas. Con que, ¿dónde está la montaña de Dios? Al seguir a Moisés por el desierto, solo pudieron seguir una de las 4 rutas principales: la septentrional, la meridional,
o alguna de las dos centrales. La Biblia dice expresamente que no fue la ruta del norte. La orografía descarta la del sur, dejándonos solo las dos centrales, que confluyen para formar un solo camino que conduce a la tierra de promisión. Es el único itinerario posible, ya que al sur de la ruta hay unas montañas peligrosas y al norte hay una zona desértica con dunas. Se trata de un antiguo camino con sistemas hidráulicos que lo jalonan. Así que tuvo que ser la ruta por la que Moisés huyó de Egipto. Y es la senda que debió de volver a tomar finalmente para conducir a los israelitas al monte Sinaí, donde se produciría la revelación. La Biblia nos brinda 3 coordenadas para situar el monte Sinaí. Primera, según el itinerario bíblico, el monte Sinaí se encuentra a 14 jornadas de marcha de un lugar llamado Elim. Elim hoy puede identificarse fácilmente con un lugar situado al sur del lago El Balaj, que hoy se llama los manantiales de Moisés. Si una muchedumbre no puede avanzar más de 15 kilómetros diarios, podemos trazar un arco que nos adentre 210 kilómetros en el desierto. Esto nos da nuestra primera coordenada. El Éxodo, en su capítulo 3, versículos 1 y 2, dice que Dios se manifestó ante Moisés en forma de zarza ardiendo en el monte Sinaí. En aquellos momentos, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Por consiguiente, el monte Sinaí tiene que encontrarse en la zona de pastos de los madianitas. El problema es que los madianitas vivían en Arabia Saudí, no en la península del Sinaí, salvo en un lugar llamado Timna. Aquí, los arqueólogos han hallado restos de ganado madianita e incluso grabados madianitas. Si Moisés estaba apacentando un rebaño madianita en el Sinaí, este es el único lugar donde pudo acampar. Y teniendo en cuenta las prácticas pastoriles de la región, el monte Sinaí no puede estar a más de 45 kilómetros de Timna. Esto nos ofrece nuestra segunda coordenada. La última coordenada bíblica para dar con el monte Sinaí aparece en el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. En él se dice que la montaña de Dios está a 11 jornadas de un lugar llamado Kadesh Barnea. Actualmente, casi todos los arqueólogos identifican el Kadesh Barnea bíblico con el oasis de Tel el Kudeirat, sito en la región septentrional del centro de la península del Sinaí. Usando como antes los 15 kilómetros por jornada como medida, ya podemos trazar nuestro último arco en el desierto, 165 kilómetros desde Kadesh Barnea, lo que nos deja un área muy pequeña que concuerda con todas las coordenadas bíblicas. No obstante, pese a su reducido tamaño, en ella hay muchas montañas. Pero hay una pista que podría ayudarnos a precisar de qué pico se trata. El libro del Éxodo llama al monte Sinaí montaña sagrada. Y las montañas sagradas del desierto se caracterizan por sus santuarios rocosos al aire libre. What are those? They look like little excavation. That's amazing. En esta zona, solo existe una montaña rodeada de santuarios. Hoy en día, ese monte se llama Jebel Hashem el Tarif. Very distinct, that second piece, okay? It's right there. Aunque toda esta área se encuentra en plena zona militar, logramos entrar. Esta montaña reúne perfectamente todos los requisitos del monte Sinaí. Está rodeada por un gran altiplano que podría haber acogido a varios centenares de miles de israelitas.
es fácilmente accesible. Está situada literalmente junto a la carretera que atraviesa el Sinaí, que sigue el recorrido de la antigua ruta. La montaña no es muy elevada. Tan solo se alza 200 metros sobre el nivel de la altiplanicie, aunque destaca mucho. Se puede divisar desde lejos y lo que la hace única es que está rodeada por la mayor concentración conocida de santuarios al aire libre que hay en el desierto. Si no nos equivocamos, hará unos 3.500 años, Moisés subió a esta montaña y recibió los 10 mandamientos en su cumbre. Pero no se nos permite aproximarnos más. Nuestro equipo de cámara profesional desentona enormemente en una zona militar. El ejército egipcio nos prohíbe continuar. No podemos subir a la montaña para confirmar nuestra teoría de que este es el Sinaí. Pero regresamos sin equipo de filmación y pertrechados únicamente con una pequeña cámara. Pudimos ascender hasta la cima, en busca de pruebas de que esta es la montaña donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Pero ¿qué habría que encontrar para demostrar que se trata del monte Sinaí? Según la Biblia, el monte Sinaí reúne unas características únicas. Si esta es la montaña, debería tener una gran hendidura, un podio natural desde el que Moisés pudiera dirigirse a su pueblo. Como en todas las montañas sagradas, debería haber tumbas de santones en su cumbre, y también indicios de un manantial de agua potable en lo alto del monte, un rasgo sumamente raro que, según la Biblia, distingue al Sinaí del resto de las montañas del desierto. Cuando ganamos la cima, encontramos todo tal como debía estar. La grieta que domina un anfiteatro natural. Desde aquí, la voz de Moisés debió de oírse a varios kilómetros de distancia. Y aquí están los sepulcros. Cada uno forma un círculo de unos 6 metros de diámetro y están construidos formando una plataforma. Todos ellos pueden ver la cámara funeraria, la cámara mortuoria, y está muy bien edificada y techada. Y lo más extraño de todo. Fíjense. ¿Ven eso blanco? Al parecer en tiempos hubo una fuente en la cima del monte. Esto es travertino, lo cual significa una acumulación de calcio que se produce en determinadas condiciones de humedad, lo que indica que antiguamente aquí hubo un manantial. Hallar algo así en la cumbre de una montaña es bastante inusitado. Los restos de un antiguo fontanal. Sí, es algo extraordinario. Todos los indicios señalan que esta montaña es el monte Sinaí, donde, según la Biblia, por primera vez se oyeron las palabras hoy cinceladas en la imaginación humana. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de ellos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Según la Biblia, Moisés copió los 10 mandamientos en unas tablas de piedra y las guardó en una caja de oro, el Arca de la Alianza. A continuación erigió un templo portátil a los pies de la montaña.
un tabernáculo, que sería el lugar donde se adoraría al Dios de Israel y se alojaría la sagrada arca. Esta maqueta del Sacro Tabernáculo se ha confeccionado siguiendo rigurosamente las instrucciones contenidas en el propio libro del Éxodo. En tiempos del Éxodo, al aproximarte a la entrada, te encontrarías ante una cortina de 7 metros de altura. Según las antiguas fuentes judías, las cortinas estaban decoradas con leones alados o grifos, unos seres habitualmente asociados con la antigua Grecia. Tan solo los sacerdotes estaban autorizados a entrar en el atrio. Y aquí había un altar de 4,5 metros de altura, destinado al sacrificio de animales. Cotidianamente, los sacerdotes llevaban a cabo el ritual de subir los animales por la rampa. A continuación, con la sangre de las víctimas se ungían los cuernos del altar. Al fondo del atrio se encontraba el tabernáculo, la casa de Dios. Solo Moisés, su hermano Aarón y los hijos de Aarón entraban en él. Aquí, tras otro tapiz con figuras de grifos bordadas, se encontraban los útiles de oro dedicados al culto. Y detrás estaba el Sancta Sanctorum. En él solamente se custodiaba un objeto, el objeto supremo, el Arca de la Alianza. Nadie sabe con exactitud cómo era el Arca de la Alianza. La Biblia afirma que fue diseñada por el propio Dios para albergar los 10 mandamientos. Basándose en la descripción del libro del Éxodo, ha habido quienes han tratado de reconstruirla, hasta con las pértigas para su transporte y una tapa de oro coronada por 2 aves. Como quiera que fuese, lo que está claro es que era una exquisita obra de orfebrería. La Biblia dice que la tribu de Dan ayudó a fabricar el arca de oro. Es una mera coincidencia que Homero llame a las personas enterradas en Micenas Danoi. Es posible que entre los objetos de oro hallados por Schliemann en Micenas haya una imagen del arca realizada por los danitas que confeccionaron la caja que en tiempos contuviera los 10 mandamientos. Por increíble que parezca, entre las piezas de oro se cuenta una alhaja sacerdotal que ha pasado inadvertida y sin publicidad. Hasta ahora, los expertos han supuesto que es la representación de un solo objeto. Pero creemos que se trata de una imagen realizada hace 3.500 años de 3 objetos legendarios vistos de frente. Aquí podemos distinguir claramente el altar sagrado, la rampa del tabernáculo y el arca de la alianza. Al fin, sabemos cómo era el arca de la alianza.
Mejor si cabe, sabemos qué aspecto presentaban los objetos sagrados, contemplados desde el Sancta Sanctorum. Hasta ahora, la única persona que ha podido ver estos objetos desde esta perspectiva es Moisés. Al comienzo de este viaje nos hacíamos esta pregunta. ¿El éxodo bíblico es en realidad o ficción? Creo que se han aportado datos convincentes que avalan que el éxodo es un hecho histórico. Se nos han mostrado por vez primera antiguos jeroglíficos y epigramas que representan la separación de las aguas. Se han explicado las plagas bíblicas y las pruebas arqueológicas y geológicas de que realmente tuvieron lugar. Hasta hemos ascendido al auténtico monte Sinaí. Y por último, Jakobovich ha revelado el que seguramente sea el descubrimiento del milenio, una imagen de oro del Arca de la Alianza. Pero creo que debemos concluir nuestro viaje, tal como lo emprendimos, con una pregunta. ¿Todo esto ocurrió a resultas de unos tremendos cataclismos geológicos desencadenados exclusivamente por la naturaleza? ¿O los terremotos, los volcanes y los tsunamis se debieron a la intervención divina, cuando Dios decidió liberar a una nación de la esclavitud y forjar una nueva alianza con la humanidad? En 1876, el famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, efectuó en Micenas un hallazgo que conmovió al mundo. Dio con tumbas de 3.500 años de antigüedad. Los sepulcros son asombrosos. Cuentan con largos pozos que desembocan en cámaras abovedadas. Se construyeron al pie de una montaña, de silueta piramidal. Lo sorprendente es que en su interior encontró un tesoro, consistente en espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, el personaje homérico que suscitó una guerra contra Troya a causa de la hermosa Helena. Pero los especialistas pronto descubrieron que las personas inhumadas en los sepulcros habían vivido unos 300 años antes de Agamenón. Vivieron en torno al año 1500, antes de nuestra era. ¿Es posible que aquí yacieran algunos de los seguidores de Moisés? La respuesta se halla en las lápidas, que hoy sabemos que se colocaron sobre las cámaras funerarias. El significado de las imágenes de las losas jamás se ha descifrado. Hasta ahora. Si preguntas a los estudiosos, ¿qué es esto?, te dicen, bueno, parece una cacería, pero no hay ningún animal. Parece una batalla, pero no hay gente luchando. Observémosla y veremos de qué dan fe en realidad las losas sepulcrales de Micenas, si las contemplamos con sencillez y sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi me entran ganas de susurrar. Es una especie de secreto, ya que nadie se da cuenta de que se trata de una película de 3.500 años de antigüedad, por así decirlo. Son 3 fotogramas de la separación del mar, y no lo saben. No lo saben. Pero fíjense, está clarísimo. En el primer fotograma se ven olas arriba y olas abajo. Están viendo literalmente la división del mar. Y este hombre va en un carro
persiguiendo a Moisés, que lleva un báculo. Este es el primer fotograma. Y aquí tienen el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que ocurre aquí. Todo el mundo cree que el hombre del cayado es el derrotado, pero en realidad se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se está encarando con su enemigo. Se encuentra en un terreno más alto. Y este otro hombre está en un nivel más bajo. Y miren, hizo rendirse al faraón. Fue lo selectivo de las muertes. El hecho de que solo fallecieran los primogénitos. Esta selectividad fue lo que le demostró que había sido obra del propio Dios. ¿Qué razón podemos dar a esto? Pues los primogénitos egipcios gozaban de una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, de las propiedades, de los títulos y mucho más. Dormían en camas egipcias, pegadas al suelo, mientras que sus hermanos y hermanas dormían en las azoteas, los cobertizos y las carretas. Los israelitas, sentados mientras celebraban su primera cena de Pascua, no se enteraron de nada. Mientras que el gas que se desplazaba a escasa altura asfixiaba a los varones privilegiados de Egipto que dormían en sus camas. Esta conclusión está respaldada por la arqueología. En Avaris, el profesor Manfred Wittak ha encontrado tumbas colectivas datadas antes y después de las fechas que proponemos para el Éxodo. Las tumbas más tempranas son clásicos ejemplos de antiguas epidemias que mataban a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, en la fosa común de la época del Éxodo, solo ha hallado varones. Aquí pueden ver huesos de enterramientos de comienzos de la 18ª dinastía. Todas las víctimas son varones. Por el tamaño de las sepulturas y el número de individuos que hay en ellas, creemos que la gente murió en una sucesión rápida y los fueron arrojando a la fosa, algunos boca abajo, otros de costado. Algunos enterramientos solo se encontraban a 20 centímetros de profundidad y apenas estaban cubiertos por un poco de tierra. La Biblia dice que el hijo del faraón también murió durante la plaga que acabó con los primogénitos. Dado que propugnamos que Ahmosis es el faraón del Éxodo, deberíamos poder probar que el hijo de Ahmosis murió joven. Buscando en el Museo del Cairo, dimos con el hijo de Ahmosis. El príncipe había muerto prematuramente. Tan solo tenía 12 años. Por primera vez en la historia, podemos poner un rostro y un nombre a una víctima de las plagas bíblicas. Donde erosionaron la costa, creando unos canales que se adentran hasta 50 kilómetros en tierra firme. Y para hacer eso con una costa, las olas debieron de alcanzar la mitad de la altura del Empire State Building, más de 200 metros. Y esa es precisamente la descripción que nos da la Biblia. Con que el tsunami se hubiera adentrado solamente 12 kilómetros en tierra firme, habría alcanzado el lago El Balag y engullido el ejército egipcio. Para entonces, según la Biblia, los israelíes ya se encontrarían fuera del alcance de las olas. Resulta que algunos de quienes siguieron a Moisés a través del mar abierto y después hasta el monte Sinaí, no lo acompañaron hasta la tierra prometida. Embarcaron y emprendieron un desconocido éxodo hacia Grecia. ¿Cómo es que nadie ha reparado en ello? Porque a nadie se le ha ocurrido ir a Grecia en busca de pruebas de algo acaecido en Egipto. De hecho, hasta hace bien poco, apenas sí había evidencias arqueológicas de contactos entre la civilización minoica de la antigua Grecia y Egipto en tiempos de Moisés.
Todo eso cambió gracias a dos grandes hallazgos. El primero tuvo lugar en 1972, cuando excavando bajo las cenizas de Santorini, los arqueólogos realizaron un asombroso descubrimiento que relaciona esta región del mundo con el Éxodo. Hallaron unas insólitas pinturas murales de estilo minoico. Lo increíble es que en ellas aparece un mapa que traza el itinerario de un antiguo viaje entre Egipto y Grecia. La escena en su conjunto puede considerarse el primer mapa, el mapa más antiguo del mundo. El mapa es impresionante. Los colores conservan la viveza de hace 3.500 años. Representa un épico crucero de Egipto a Santorini. El viaje incluye una terrible tempestad en el mar. Retrocediendo aún más, vemos que los antiguos marinos dejaron atrás la fauna y las palmeras del delta del Nilo. A continuación, el trayecto sigue río arriba y finaliza en una ciudad mágica, situada en una especie de isla fluvial. La misteriosa ciudad está rodeada. Algunos enterramientos solo se encontraban a 20 centímetros de profundidad y apenas estaban cubiertos por un poco de tierra. La Biblia dice que el hijo del faraón también murió durante la plaga que acabó con los primogénitos. Dado que propugnamos que Ahmosis es el faraón del Éxodo, deberíamos poder probar que el hijo de Ahmosis murió joven. Buscando en el Museo del Cairo, dimos con el hijo de Ahmosis. El príncipe había muerto prematuramente. Tan solo tenía 12 años. Por primera vez en la historia, podemos poner un rostro y un nombre a una víctima de las plagas bíblicas. Parece que la Biblia, la geología y la arqueología narran la misma historia. Pero los escépticos, quienes prefieren considerar el Éxodo un mito, quizás se resistan a aceptar que realmente tuvo lugar, ya que eso implicaría que Dios, en efecto, existe. Los creyentes, en cambio, quizá piensen que una explicación científica del relato bíblico descarta la intervención de Dios. Pero en el libro del Éxodo, Dios no deja en suspenso la naturaleza, la manipula. En otras palabras, según la Biblia, deberíamos ser capaces de comprender los hechos científicos que subyacen en los portentos. Y el mayor portento de todos fue la separación de las aguas del mar. Tras la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón permitió marcharse a los israelíes. Pero luego se arrepintió y fue tras ellos, hallándolos acorralados a orillas del mar. El texto hebreo llama a este mar Yam Suf. Y fue aquí donde sucedió el milagro. El mar se abrió. Los israelitas lo cruzaron y se pusieron a salvo. Y cuando las aguas volvieron, se tragaron a todo el ejército egipcio, volcando los carros y ahogando a los caballos y los soldados. Donde el mar se abrió. El lugar se llama Pi Hahiroth. Y actualmente los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite localizar Yam Suf, el lugar donde, según la Biblia, el mar se separó y los israelíes se pusieron a salvo cruzándolo, y el curso de la historia humana cambió para siempre. Se trata de un antiguo lago que pervivió hasta mediado el siglo XIX.
Al construirse el canal de Suez, este antiguo lago acabó pereciendo. Al cabo de un minucioso estudio de esta zona, el profesor Manfred Wittak propuso que los egipcios conocían este lago con el nombre de Patufi, el pantano, la marisma. Y la palabra tuf, juncos en egipcio, se corresponde con el término hebreo suf. Por lo tanto, sugirió que Yam Suf era una denominación derivada de esta masa de agua. Actualmente se llama Lago El Balag. Bajo la siempre vigilante mirada de las autoridades egipcias, viajamos al lago El Balag, el lugar exacto donde creemos que tuvo lugar uno de los mayores portentos de la Biblia. El lecho salino y los juncos atestiguan que, en tiempos, las aguas salobres del Mediterráneo y las aguas dulces del lago El Balag confluían aquí. Detrás de mí se encuentra lo que queda del lago El Balag. Pueden ver las marismas salinas, pueden ver los juncos. Toda esta zona estuvo ocupada por un gran lago, o mar. Pero debido al canal de Suez, hoy se puede caminar o viajar en coche por el mar de los juncos. Uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente hoy en día es que saca un mapa y trata de situar los lugares de los que habla la Biblia. Pero no se puede usar un mapa moderno. Hay que utilizar un mapa 3000 años más antiguo. Y esto lo estamos solucionando por medio de imágenes captadas desde un satélite en las que se puede ver las depresiones de los antiguos lagos. De modo que ya podemos comenzar a determinar cómo era el norte del delta del Nilo hace 3500 años. Identificar la situación precisa de Yam Suf significa que, por fin, podremos explicar el milagro de la separación del mar. Esta foto tomada desde un satélite demuestra claramente que el lago El Balag se encuentra cerca del borde del delta del Nilo. La comprensión del símbolo está al alcance de cualquiera. 3 olas y 2 cuchillos, el mar separado. Los 3 signos que representan el agua, uno sobre otro, suelen aplicarse a diversas masas acuáticas. Pueden designar el Nilo, pueden designar una marisma, pueden designar el mar. Pero lo que no es tan común es que el término se combine con esos 2 cuchillos. El hecho de que aparezcan los 2 cuchillos asociados con él podría sugerir que esta agua está cortada, que esta agua está dividida. Podría tratarse de una alusión a las aguas del Mar Rojo o del Mar de los Juncos que se abren en el capítulo 14 del Éxodo. A fin de examinar mejor el texto, sacamos un calco del jeroglífico y resulta que el relato egipcio no solo menciona la partición del mar, también menciona el punto exacto donde el mar se abrió. El lugar se llama Pi Hahirothi y actualmente los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite localizar Yam Suf, el lugar donde, según la Biblia, el mar se separó y los israelíes se pusieron a salvo cruzándolo, y el curso de la historia humana cambió para siempre. Se trata de un antiguo lago que pervivió hasta mediado el siglo XIX. Al construirse el canal de Suez, este antiguo lago acabó pereciendo. Al cabo de un minucioso estudio de esta zona, el profesor Manfred Wittak propuso que los egipcios conocían este lago con el nombre de Patufi, el pantano, la marisma. Y la palabra tuf, juncos en egipcio, se corresponde con el término hebreo suf. Por lo tanto, sugirió que Yam Suf era una denominación derivada de esta masa de agua. Actualmente se llama Lago El Balag.
Bajo la siempre vigilante mirada de las autoridades egipcias, viajamos al lago El Balaj, el lugar exacto donde creemos que tuvo lugar uno de los mayores portentos de la Biblia. El lecho salino y los juncos atestiguan que, en tiempos, las aguas salobres del Mediterráneo y las aguas dulces del lago El Balaj confluían aquí. Asombrosos. Cuentan con largos pozos que desembocan en cámaras abovedadas. Se construyeron al pie de una montaña de silueta piramidal. Lo sorprendente es que en su interior encontró un tesoro, consistente en espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, el personaje homérico que suscitó una guerra contra Troya a causa de la hermosa Helena. Pero los especialistas pronto descubrieron que las personas inhumadas en los sepulcros habían vivido unos 300 años antes de Agamenón. Vivieron en torno al año 1500, antes de nuestra era. ¿Es posible que aquí yacieran algunos de los seguidores de Moisés? La respuesta se halla en las lápidas, que hoy sabemos que se colocaron sobre las cámaras funerarias. El significado de las imágenes de las losas jamás se ha descifrado. Hasta ahora. Si preguntas a los estudiosos, ¿qué es esto?, te dicen, bueno, parece una cacería, pero no hay ningún animal. Parece una batalla, pero no hay gente luchando. Observémosla y veremos de qué dan fe en realidad las losas sepulcrales de Micenas, si las contemplamos con sencillez y sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi me entran ganas de susurrar. Es una especie de secreto, ya que nadie se da cuenta de que se trata de una película de 3.500 años de antigüedad, por así decirlo. Son 3 fotogramas de la separación del mar, y no lo saben. No lo saben. Pero fíjense, está clarísimo. En el primer fotograma se ven olas arriba y olas abajo. Están viendo literalmente la división del mar. Y este hombre va en un carro, persiguiendo a Moisés, que lleva un báculo. Este es el primer fotograma. Y aquí tienen el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que ocurre aquí. Todo el mundo cree que el hombre del cayado es el derrotado, pero en realidad se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se está encarando con su enemigo. Se encuentra en un terreno más alto. Y este otro hombre está en un nivel más bajo. Y miren, se aproximan unos muros de agua. Y en el tercer fotograma, que se encuentra en otro museo, aún más oculto, verán a este hombre volteado, que el agua lo está sumergiendo, que los caballos están derribados. Y así finaliza la historia. ¿Pero qué dicen los expertos? En cuanto a este... La Biblia llama rey a Moisés. En este epigrama, Moisés recibe el apelativo de príncipe del desierto. La Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios. La lápida, los malvados. Y entonces, la inscripción de granito corrobora el milagro de la separación del mar. La comprensión del símbolo está al alcance de cualquiera. 3 olas y 2 cuchillos, el mar separado. Los 3 signos que representan el agua, uno sobre otro, suelen aplicarse a diversas masas acuáticas. Pueden designar el Nilo, pueden designar una marisma, pueden designar el mar. Pero lo que no es tan común es que el término se combine con esos 2 cuchillos. El hecho de que aparezcan los 2 cuchillos asociados con él podría sugerir que esta agua está cortada, que esta agua está dividida. Podría tratarse de una alusión a las aguas del Mar Rojo o del Mar de los Juncos que se abren en el capítulo 14 del Éxodo. A fin de examinar mejor el texto, sacamos un calco del jeroglífico y resulta que el relato egipcio no solo menciona la partición del mar, también menciona el punto exacto
donde el mar se abrió. El lugar se llama Pi-Haroty y actualmente los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite localizar Yam Suf, el lugar donde, según la Biblia, el mar se separó y los israelíes se pusieron a salvo cruzándolo, y el curso de la historia humana cambió para siempre. Se trata de un antiguo lago que pervivió hasta mediado el siglo XIX. Al construirse el canal de Suez, este antiguo lago acabó pereciendo. Al cabo de un minucioso estudio de esta zona, el profesor Manfred Wittak propuso que los egipcios conocían este lago con el nombre de Patufi, el pantano, la marisma. Y la palabra tuf, juncos en egipcio, se corresponde con el término hebreo suf. Por lo tanto, sugirió que Yam Suf era una denominación derivada de esta masa de agua. Actualmente se llama Lago El Bala. Bajo la siempre vigilante mirada de las autoridades egipcias, viajamos al lago El Bala. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Según la Biblia, Moisés copió los 10 mandamientos en unas tablas de piedra y las guardó en una caja de oro, el Arca de la Alianza. A continuación erigió un templo portátil a los pies de la montaña, un tabernáculo, que sería el lugar donde se adoraría al Dios de Israel y se alojaría la Sagrada Arca. Esta maqueta del Sacro Tabernáculo se ha confeccionado siguiendo rigurosamente las instrucciones contenidas en el propio libro del Éxodo. En tiempos del Éxodo, al aproximarte a la entrada, te encontrarías ante una cortina de 7 metros de altura. Según las antiguas fuentes judías, las cortinas estaban decoradas con leones alados o grifos, unos seres habitualmente asociados con la antigua Grecia. Tan solo los sacerdotes estaban autorizados a entrar en el atrio. Y aquí había un altar de 4,5 metros de altura, destinado al sacrificio de animales. Cotidianamente, los sacerdotes llevaban a cabo el ritual de subir los animales por la rampa. A continuación, con la sangre de las víctimas se ungían los cuernos del altar. Al fondo del atrio se encontraba el tabernáculo, la casa de Dios. Solo Moisés, su hermano Aarón y los hijos de Aarón entraban en él. Aquí, tras otro tapiz con figuras de grifos bordadas, se encontraban los útiles de oro dedicados al culto. Y detrás estaba el Sancta Sanctorum. En él solamente se custodiaba un objeto. Los habitantes del lago Nios se acostaron. No podían imaginarse que el dióxido de carbono, que había teñido el lago de rojo sangre, estaba alcanzando su punto crítico. Mientras los moradores de Nios dormían, la capa superficial del lago contenía el dióxido de carbono como el tapón de una botella de gaseosa. Pero entonces, la tierra tembló y tuvo lugar un corrimiento de tierras que
que arrojó rocas al agua, perturbando la presión superficial y liberando el gas. El gas subió a la superficie y, como un monstruo extraterrestre, emergió del agua. Al formarse gotas en el gas, pasó de ser invisible a convertirse en una bruma visible. A continuación, la niebla se desplazó sobre el agua y sobre la tierra, asfixiando a todos a su paso. Y tan repentinamente como apareció, desapareció, disolviéndose ya inofensiva en la atmósfera. Al día siguiente, cuando despertaron quienes habían dormido en cotas más altas, encontraron a unas 1.800 personas muertas. Cientos de cabezas de ganado y animales pequeños también perecieron. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Allí estaba sentada entre los muertos. En casa de algunos de ellos, fuera había animales tendidos por todas partes, vacas, perros, de todo. En mi familia éramos 56, pero 53 murieron. Tras la muerte de los primogénitos, el faraón acabó por transigir, permitiendo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Según la Biblia, lo que hizo rendirse al faraón fue lo selectivo de las muertes, el hecho de que solo fallecieran los primogénitos. Esta selectividad fue lo que le demostró que había sido obra del propio Dios. ¿Qué razón podemos dar a esto? Pues los primogénitos egipcios gozaban de una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, de las propiedades, de los títulos y mucho más. Dormían en camas egipcias, pegadas al suelo, mientras que sus hermanos y hermanas dormían en las azoteas, los cobertizos y las carretas. Los israelitas, sentados mientras celebraban su primera cena de Pascua, no se enteraron de nada. Mientras que el gas que se desplazaba a escasa altura asfixiaba a los varones privilegiados de Egipto que dormían en sus camas. Esta conclusión está respaldada por la arqueología. Durante miles de años, los aventureros han tratado de dar con la esquiva montaña y siempre han acabado en un lugar erróneo. El monte Sinaí más conocido alberga un monasterio cristiano del siglo III. Se trata de una elevada montaña situada al sur de la península del Sinaí. Y aquí es a donde acuden en masa los turistas. El lugar solo tiene un problema. No reúne un solo criterio bíblico. Queda muy a trasmano de las principales rutas que atraviesan la península. No está nada cerca de Israel, a donde se dirigían los israelitas. No existe un solo llano donde pudieran acampar cientos de miles de israelitas. Y dado que el terreno es granítico, apenas si hay vegetación para alimentar a los rebaños, ni agua para las personas. Con que, ¿dónde está la montaña de Dios? Al seguir a Moisés por el desierto, solo pudieron seguir una de las 4 rutas principales. La septentrional, la meridional o alguna de las 2 centrales. La Biblia dice expresamente que no fue la ruta del norte. La orografía descarta la del sur, dejándonos solo las 2 centrales, que confluyen para formar un solo camino que conduce a la tierra de promisión. Es el único itinerario posible, ya que al sur de la ruta hay unas montañas peligrosas y al norte hay una zona desértica con dunas. Se trata de un antiguo camino con sistemas hidráulicos que lo jalonan. Así que tuvo que ser la ruta por la que Moisés huyó de Egipto. Y es la senda que debió de volver a tomar finalmente para conducir a los israelitas al monte Sinaí, donde se produciría la revelación.
La Biblia nos brinda 3 coordenadas para situar el monte Sinaí. Primera, según el itinerario bíblico, el monte Sinaí se encuentra a 14 jornadas de marcha de un lugar llamado Elim. Elim hoy puede identificarse fácilmente con un lugar situado al sur del lago El Balaj, que hoy se llama los manantiales de Moisés. Si una muchedumbre no puede avanzar más de 15 kilómetros diarios, podemos trazar un arco que nos adentre 210